¿Apagaste tu cámara, Andrés? ¿Cómo? ¿Apagaste tu cámara? Ya, listo. Ya te veo. Muy bien, estamos al aire. Muy buenas noches, queridos amigos de AMES, la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Les agradecemos que nos acompañen una vez más en estas charlas quincenales, en este programa que traemos para ustedes con mucho cariño, invitando a especialistas de la logoterapia para que hablen acerca de algún tema de interés. Ellos, con su gran generosidad y su experiencia y su conocimiento, vienen a compartirnos y a enriquecernos. El día de hoy tenemos el cierre del año, es la última charla con sentido del año y cerramos, cómo no, con broche de oro. Nuestro invitado especial de esta noche es Andrés Kuplen. Bienvenido, Andrés. Buenas noches, Iván, y buenas noches a todos los compañeros y compañeras de la comunidad AMES y todas las personas que se van sumando a este encuentro, ¿no? Muchísimas gracias, muy honrado de haber sido invitado y verdaderamente el broche de oro se lo ganaron ustedes. Este broche simbólico, valioso, por este oro que podríamos decir virtual, lo merecen ustedes que a lo largo de este año han podido responder y siguen respondiendo a esta situación que la vida nos presenta este año al mundo, una situación de pandemia, donde cada uno de ustedes y las personas que convocaron pudieron dar fe, dar respuesta a la situación que la vida presentó, dando lo mejor de sí para autotrascenderse, compartir temas de interés, ayudar a mucha gente que estaba sola, que necesitaba un espacio de encuentro, un espacio que le permitiera de reflexionar sobre lo que se estaba viviendo en la pandemia y reflexionar sobre temas tan importantes que tienen que ver con el sentido de la vida, con lo cotidiano, con las herramientas, con la forma de poder decir sí a pesar de todo. Así que felicitaciones Iván, felicitaciones Paco, felicitaciones Patricia, los integrantes de la comunidad AMES que sin duda han dado respuesta, no solamente teórica, sino práctica, con toda esta propuesta que está cargada de sentido. Así que contentísimo de estar aquí desde Uruguay, abriendo este espacio de encuentro con ustedes en este ida y vuelta que iniciamos ahora. Muchas gracias, Andrés. Es un honor que nos acompañes en este cierre de charlas con sentido del año 2020, este año tan retador para todos nosotros. Y antes de comenzar con la charla, me gustaría presentarte. Andrés Kuplen Báez es doctor en psicología con mención en integración cognitivo-existencial, Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores. Me perdí. También Andrés Kuplen es analista, especialista en análisis existencial y logoterapia. También es miembro acreditado de la Unión Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia del Instituto Viktor Frankl de Viena. Tiene un posgrado en Medicina Tradicional Indoamericana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de diferentes libros, es docente en logoterapia y análisis existencial en universidades y otros centros académicos en Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Es docente de la Sociedad Uruguaya de Ensueño Dirigido y hace más de 20 años creó y viene coordinando talleres logoterapéuticos de desarrollo personal en grupo. El tema que vamos a tratar hoy con Andrés Kuplen para cerrar el año y el mes de diciembre dedicado a la espiritualidad es la espiritualidad en la vida cotidiana. Adelante, Andrés, muchas gracias. Bueno, gracias también por la invitación a tratar este tema, pero en primer lugar me gustaría, en este encuentro íntimo que seguramente tenemos con ustedes allí y yo aquí, confesarles que no
soy ningún maestro, doctor en espiritualidad, no soy un gurú, un sabio sobre el tema, simplemente un hombre en busca de sentido, ¿no? Y en esta búsqueda, en esta necesidad de ir encontrando respuestas a mi existencia, he incluido desde mucho tiempo la búsqueda de espiritualidad, de lo trascendente, de lo que colabora en esto de ir existiendo, que se expresa a través de la dimensión de lo espiritual. Me gustaría en primer lugar invitar a cada uno y cada una de las personas que se está sumando a que pudieran hacer un minuto de silencio y preguntarse, ¿qué es para mí la espiritualidad? ¿Qué entiendo yo por espiritualidad? En segundo lugar, ¿cómo cultivo yo mi espiritualidad? ¿Es algo que tomo en cuenta? ¿Es algo que descarto? ¿Es algo que sé que está ahí y lo ignoro? ¿Es algo que sé que está ahí y vivo desde ahí? Entonces, en primer lugar, reconocer que aquí lo importante es lo que cada uno de ustedes considera espiritualidad. Para luego invitarlos a reflexionar desde un concepto de espiritualidad a través de la lectura de los textos de Frankl, de los aportes de muchísimos logoterapeutas que a lo largo de la historia de desarrollo de esta escuela que está abierta a su propia evolución, vienen colaborando en ayudarnos a aclarar qué entendemos por espiritualidad. El término espíritu viene etimológicamente del griego y está asociado a soplo, aliento, hálito, a eso que de alguna manera anima la vida. Los griegos intentaban ver qué era eso que movía al ser humano mientras estaba vivo y que luego que se exhalaba se perdía. Espíritu viene de neuma, de ahí también neumático, soplo, aliento. Y espiritualidad sería vivir a través del espíritu, o vivir de alguna manera desde el espíritu. Pero yendo directamente a la logoterapia, sabemos que cuando estamos hablando de lo espiritual en nosotros, estamos hablando de una de las dimensiones constitutivas del ser. Frankl denominó ontología dimensional a su antropología, a su idea de ser humano. Nosotros, los seres humanos, somos un cuerpo, somos una psiquis, somos un nudo de relaciones y somos también expresión de una dimensión trascendente, la dimensión de lo espiritual en nosotros. Esa dimensión, comprendida en la totalidad, en esa unidad en lo múltiple, va generándose y se va desarrollando cuantitativamente y cualitativamente a través del crecimiento y la maduración. Lo espiritual en nosotros, desde el punto de vista logoterapéutico, tiene fundamentalmente que ver con la libertad, con el poder opositor de un espíritu libre que puede superar la adversidad, que puede pararse frente a los límites físicos, psicológicos, vinculares, y que pueden de alguna manera constituirse en esa dimensión trascendente que nunca enferma. Esa dimensión de lo espiritual en nosotros es también la dimensión asociada a la expresión de la responsabilidad, porque recordemos que libertad y responsabilidad son parte de un binomio inseparable. Como caras de una moneda, la libertad y la responsabilidad van juntas. Al mismo tiempo, la expresión de la espiritualidad en nosotros tiene que ver con los valores, con el amor, con el humor, con
la motivación a buscar y encontrar metas y objetivos en nuestra vida, con la fuerza, la potencia de poder transformar una dificultad en un logro, en un triunfo existencial. En poder asumir la culpa, la capacidad, la acción de muchas veces equivocarnos para hacer la posibilidad de transformarnos a partir de esas dificultades, errores o culpas. Y en tercer lugar, desde esa dimensión de lo espiritual en nosotros, tener la posibilidad de asumir la muerte, esa muerte que es parte de la vida, que nos habla de nuestra finitud, como una forma de saber que porque la muerte está allí, cuánto tenemos que vivir, cuánto tenemos que valorar cada instante. Y en un plano simbólico, desde la dimensión de lo espiritual, comprender que quizás también en vida debemos tomar coraje para morir a muchas cosas que debemos soltar, dejar ir, y que a veces nos cuesta y que a veces nos impiden avanzar, que a veces nos impiden seguir adelante. Esa dimensión de lo espiritual en nosotros es una dimensión que desde la perspectiva logoterapéutica nunca enferma, es nuestro núcleo sano y está ahí esperando que nosotros logremos apelar a esos recursos, a esos tesoros que subyacen en la medida que dejamos que esa dimensión comience a expresarse. También ahí está la tarea del logoterapeuta, cuando la persona ignora que vive también desde una dimensión de lo trascendente, una dimensión espiritual, podamos activar los recursos de esa dimensión, activando la creatividad, pudiendo motivar a la persona a que comience a vivir la vida como un acto creativo, a vivir su existencia como su obra maestra, a vivir la confianza de ir haciéndose momento a momento y poder desde ese lugar ir definiendo con la decisión lo que va haciendo. Ahora, no podemos hablar de espiritualidad sin hablar de un compromiso con lo cotidiano. La espiritualidad, para manifestarse, para plasmarse, debe estar vinculada a nuestro compromiso con el mundo, con la tierra, con los otros, a nuestro compromiso con la existencia, dando respuestas, colaborando y dejándose ayudar por los otros. Por tanto, una espiritualidad plena es aquella que es traducida en acción, que es traducida en acto. Por sus frutos os conoceréis, ¿verdad? Entonces, así como podemos hablar de espiritualidad cristiana, espiritualidad judía, espiritualidad musulmana, espiritualidad budista, podemos hablar de una espiritualidad logoterapéutica si es que nosotros asumimos al análisis existencial frankliano, a la logoterapia, como una filosofía para la vida. Es posible comenzar a vivir nuestra vida como una vida inquieta en la búsqueda de sentido, como una vida abierta a vivir cosas valiosas, los valores, como una vida abierta a cultivar la libertad, a recordarla y reconocerla por si la hemos olvidado, a vivir la capacidad de responderle a la vida, a ir asumiendo, como decía, el dolor, el sufrimiento, la culpa, la muerte, para transformarlo en un logro, en una posibilidad de transformación y en un amor a la vida. Vivir la logoterapia como una filosofía para la vida es de alguna manera plasmar en el cotidiano vivir la expresión de nuestra espiritualidad, única, irrepetible, singular. En esta tentación
a vivir desde lo espiritual en nosotros, uniendo la experiencia corpórea, celebrando el cuerpo, viviendo la experiencia de lo psicológico en nosotros, cultivando emociones positivas, el cultivo de nuestra interioridad, intentando promover relacionamientos saludables con nosotros, con el otro y con aquello que nos trasciende, vamos a estar siguiendo el hilo existencial que habilita bajar el cielo a la tierra. Vivimos en un entremundo, ¿no? En un mundo entre la tierra y el cielo. No somos ni solo tierra, no somos solo cielo, sino que somos un gran misterio que está desafiado a hacer dialogar esos dos aspectos, la poesía y la prosa que hay en cada uno, los momentos de alegría, de logros, los de tristeza, y que tienen a veces como resultado el fracaso. Pero una y otra, uno y otro color es parte del tapiz de lo que vamos generando al dar respuesta, ¿no? Tener en cuenta que el cultivo de nuestro mundo interior, lo profundo en nosotros, debe contemplar toda la dimensionalidad. Si no, caeríamos en lo que podemos llamar espiritualismo. El espiritualismo vendría a ser la relación íntima que tiene con el biologicismo, querer interpretar al ser humano solo como un cuerpo, el psicologismo, centrar solamente los aspectos psicológicos y a veces patológicos del ser humano, ver solo el mundo de relaciones y creer que el sociologismo interpreta o traduce o define al ser humano, o el espiritualismo, creer que solo lo espiritual es lo importante. Comenzar a asumir que cada uno de nosotros, en este gran misterio que es la existencia, se expresa a través de toda esta multidimensionalidad. En el cotidiano vivir, en donde estemos, en el encuentro con uno mismo, en el encuentro con la pareja, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, en el contacto con la naturaleza, la expresión de nosotros en un acto creativo, la expresión de nosotros en la presencia y en la ausencia, la expresión de nosotros en el hablar y en el callar, la expresión de nosotros en el decir, en el sentir, en el hacer y en el pensar. Todo va a hablar de esa huella, de esa expresión única e irrepetible, que finalmente terminará definiendo ese ser espiritual que hay en cada uno de nosotros. Seguramente si observamos nuestra casa podremos encontrar objetos, cuadros que tienen imágenes de seres queridos que ya no están, objetos que son regalos que obtuvimos en algún momento o en alguna experiencia de profundo significado, y ese objeto está evocando algo profundo, porque además de ser una cosa, está teñida de toda una significancia y de todo un simbolismo. Podemos tener la ropa de un ser querido que murió hace un tiempo y todavía no queremos deshacernos de ella porque mantiene su identidad, su presencia. Si todo esto lo podemos ver en un objeto, imaginen lo abierto, lo profundo que es el ser humano. Pensemos en el hombre o en la mujer que podemos ver en la calle, en la estación de bus, parado allí. Quizás esa mujer es médica, es doméstica, es maestra, pero además es esposa, es hija, es madre, es un artista. Una misma persona comienza a expresarse en diferentes posibilidades. Su presencia en cada uno de esos escenarios
la va a hacer llegar con su modo singular de ser. Pero luego, cuando la persona parte, queda guardada en el corazón de nosotros como aquella gran maestra que tuvimos, aquella mamá insustituible, aquella esposa, aquella novia, aquella compañera que fue tan importante en nuestra vida, aquella empleada que trabajó también. Entonces, nuestros sellos se imprimen en presencia y en ausencia. De ahí es lo importante de saber que a medida que vamos haciendo nuestra experiencia humana, vamos dejando huella. Ojalá que podamos, una vez que nos vayamos de este mundo, dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, con esa impronta, con ese recuerdo, con esa señal, esa marca propia de cada uno. No somos seres terrenales viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Esto nos planteaba Teilhard de Chardin y nos hace pensar lo importante que es hacer de cada acto cotidiano un acto espiritual. Espiritualizar la materia es hacer de nuestro encuentro un encuentro espiritual. Hacer de tomar el café de olla con la persona querida o con el amigo un acto espiritual. Entregar lo mejor de nosotros, lo que podemos hacer como un acto espiritual. Recibir lo que otros nos dan como verdaderos actos espirituales, donde está puesto el valor, la creatividad, el amor, la obra única e irrepetible. Por tanto, hablar de espiritualidad trae la reflexión de elementos de una realidad sobreordenada que está compuesta por realidades subordinadas. Es importante bajar esas experiencias y llevarlas al cotidiano. Pero no en el discurso, en la acción. Porque un valor, como lo he dicho en más de una oportunidad, no es lo que nosotros decimos de él, sino lo que nosotros hacemos con él. Si para mí es valiosa la libertad, el primero que debe ejercer la libertad de pensar, de sentir, de hacer y de decir, soy yo. Si para mí es importante la responsabilidad, el primero que debe estar respondiendo a las preguntas que la vida me pone en la existencia, soy yo. Y así, simplemente viviendo, estoy siendo, sin darme cuenta, alguien que realiza una pedagogía del valor. Porque la mejor enseñanza de un valor no es lo discursado, sino lo ejercido, lo realizado. De alguna manera, la logoterapia nos interpela. Frankl nos dice que la diferencia que hay entre la logoterapia y el psicoanálisis, por momentos es que en el psicoanálisis el terapeuta va escuchando cosas que el consultante o el paciente le va diciendo. Y en la logoterapia a veces el paciente tiene que escuchar cosas que no quiere escuchar, ¿no? Porque la logoterapia nos interpela. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy con nuestra existencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy con el sentido de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el cultivo de nuestra interioridad y nuestra autotrascendencia? ¿Qué estamos haciendo al escribir o no nuestra historia? Pascal decía que para el ser humano es más fácil dejarse hacer por otro que hacerse a sí mismo. La logoterapia nos impulsa, nos desafía a echar mano y hacernos cargo de ser escritores, como el escribiente florentino, escritores de nuestra propia historia. Muchas veces con nuestro puño y letra, otras con la asistencia, la colaboración, la ayuda de otros que están allí acompañándonos en esto de ser un nudo de relaciones y de ser este misterio del existir. Hablar entonces de espiritualidad en este tiempo de cierre de año es también preparar el corazón para
agradecer lo que hemos podido hacer hasta ahora frente a esta contingencia que está viviendo el mundo, llamada una pandemia, algunos hablan de una sindemia, pero esta pregunta que la vida nos pone a través de algo que es invisible a los ojos, pero podemos captar con el corazón. Este virus nos confronta en la finitud, en los recortes de nuestras libertades, nos llama a cultivar y a repensar la humildad frente al cotidiano vivir y a lo que vamos haciendo como colectivo humano, ¿no? Mucha experiencia de contacto con la naturaleza ha sido abandonada hace mucho tiempo y tal vez hoy la vida nos está pidiendo reconsiderar y volver a conectar con ese camino que sin duda, como muchos pueblos indígenas nos han enseñado, es un camino de sanación. Varios pueblos, varios líderes espirituales de esos pueblos nos han dicho en más de una oportunidad que nuestro modo quizás de enfermar ha sido por habernos desconectado con la naturaleza o de la naturaleza. Y volver a recordar que somos parte de ella. Volver de alguna manera a sentir que en el contacto con ella podemos ir descubriendo lo que vamos siendo y quiénes vamos siendo. Es algo que no nos podemos negar. Esta pandemia, con las dificultades que nos aportó, dolor, sufrimiento físico, social, sanitario, económico, ¿no? Como una moneda con dos caras, presenta también otra posibilidad, la de ver la crisis como una oportunidad para barajar y dar de nuevo, para pensar si aquella antigua realidad era la realidad que queríamos vivir, o este tiempo es un momento clave para proponernos dar respuesta y atisbar hoy una respuesta de qué le voy a responder a la vida cuando esto pase. ¿Qué es lo que la vida quiere de mí para cuando esto pase? Tener nuestra esperanza fundada en un porvenir es lo que va a mantener encendida la llamita de nuestra esperanza. La llamita de una espera, pero con confianza. Una espera que mientras espera la vacuna, o espera que esto pase porque todo pasa, esto va a pasar, estamos activos dando respuesta. El mundo, la humanidad, viene dando respuesta. Las personas que están en la primera línea de batalla, profesionales de la salud, psicólogos, enfermeras, enfermeros, médicos, cuidadores, las personas que están al frente de tiendas, de negocios, que hacen que tú puedas ir a buscar el pan del día, la leche, los alimentos para después llevar a tu hogar. Esas personas están abriendo sus negocios, están exponiéndose para que el mundo de alguna manera siga pudiendo dar respuesta. Lo que ustedes han venido generando desde AMES y tantos queridos logoterapeutas que en este tiempo han abierto espacios para ayudar a reflexionar sobre cómo poder responder a estas preguntas, cómo dar herramientas, cómo colaborar, cómo apoyar, cómo sostener. Entonces, la logoterapia viene confirmando a través de los logoterapeutas que es posible decirle sí a la vida a pesar de todo. La logoterapia sigue confirmando que se está haciendo de tiempo en tiempo con el aporte de todas aquellas personas que siguen investigando y aportando a los temas de la vida y su sentido para poder responder al espíritu de época. Y como la logoterapia está abierta a su propia evolución, podemos decir con esperanza que la logoterapia está abierta al eterno corazón del hombre y la mujer. Porque a medida que la vida vaya poniendo preguntas, creativamente se van a poder dar respuestas creativas, ayornadas al espíritu de época. Cada uno de nosotros hoy no está haciendo lo que quiere, sino que está haciendo lo que puede.
No podemos con todo, podemos con algo, pero con ese algo que podemos, lo damos todo. Y eso está muy bien. Esta pandemia coloca a muchas personas que estaban afuera ir hacia adentro. Y a muchas personas que estuvieron mucho tiempo adentro, en este momento, salir afuera. La claridad para saber a dónde me está pidiendo la vida ir va a surgir de la escucha a esa expresión de lo espiritual en nosotros, a ese interlocutor más íntimo de nuestros diálogos más íntimos. Quizás esa voz del suprasentido que Frankl denominaba Dios. Dios, dice Frankl, es el interlocutor más íntimo de nuestros diálogos más íntimos. Cultivar la escucha de esa conciencia, que es el órgano del sentido, va a ser el cultivo también de la práctica y la expresión de la espiritualidad en lo cotidiano. Conciencia, desde nuestro concepto logoterapéutico, es capacidad de darnos cuenta, pero no solo de darme cuenta para quedarme de brazos cruzados, la capacidad de darme cuenta para hacer algo con eso que me di cuenta. Y cada uno de nosotros, como puede, está haciendo algo con esto que se está dando cuenta. Este cultivo de lo interior debe tener como requisito fundamental querer hacerlo. Si nosotros no creemos en el sentido de la vida, va a ser muy difícil hacer creer a otros que la vida puede tener sentido. Frankl nos dice, no podemos convencer a nadie de aquello que nosotros mismos no estemos convencidos. Por tanto, la propuesta de cultivar la dimensión de lo espiritual en nosotros, los márgenes de libertad y de respuesta, va a estar relacionado al deseo íntimo nuestro de querer hacerlo. A veces vamos a estar motivados a hacerlo. Otras vamos a estar distraídos, pero por suerte la vida nos coloca seres queridos que a veces, como magos, encienden en nosotros esa inquietud y nos invitan a valorar la vida y a decirle sí a pesar de todo. Quise simplemente plantear la temática. Evidentemente que es una reflexión personal, no es la única, no es la correcta, no es la perfecta. Es la que voy tejiendo a la hora de querer encontrarme con ustedes e intercambiar estas reflexiones. Por tanto, ahora me gustaría abrir también la posibilidad de escuchar sus opiniones, sus preguntas, sus divergencias, porque también en esto de ir haciéndonos es rico el aporte que recibimos de los otros, ¿no? Iván. Así es, Andrés, muchísimas gracias por compartir esta reflexión con todos nosotros. Efectivamente, ya hay algunas preguntas en el chat, pero a todos me les voy a adelantar y quiero hacerte una pregunta yo. Hace tiempo, cuando daba precisamente la clase de la ontología dimensional, explicaba que efectivamente somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, como lo dice Taylor, ¿verdad? Como lo dice Taylor. Hemos encontrado en filósofos y en poetas una forma de decir las cosas que uno las admira, ¿no? Y las repite después. Así porque es. Son tan bonitas que está bueno repetirlas. Y también no plagiarlas y decir, no es nuestro, ¿no? Es de estos maestros. Así es, así es. Y les explicaba en aquel entonces, Andrés, en la clase, y les dibujé en el pizarrón una planta y les dije, cualquier acto de esta planta es un acto vegetal, porque su naturaleza es vegetal. Y asimismo, los actos del ser humano son actos espirituales. Pero para no caer, Andrés, en ese espiritualismo del que nos hablas hace un momento y nos lo adviertes, ¿cómo puedo distinguir un acto espiritual de uno que no lo es? Ay, qué linda pregunta.
ojalá pueda atisbar una respuesta, pero me gustaría tomar esto que hablaste sobre las plantas y decir que hay investigaciones científicas que hablan acerca del poder sensitivo de las plantas, de la comunicación que hay entre las plantas y sus raíces. Y hay toda una comunicación subterránea de información que se va pasando, que es casi como un cerebro subterráneo, ¿no? Las plantas nos pueden revelar muchísimo si les prestamos atención. Pero las plantas, si tú las pones en un lugar oscuro, siempre van a dirigir sus hojas al único puntito de luz que encuentren. Eso nos pasa a nosotros aún en los momentos más oscuros de nuestra historia. Buscamos la luz, por mínima que sea. Y a veces la luz viene con el trabajo personal de encontrarla, y a veces viene en el gran regalo de un ser querido que aparece y se transforma en luz con su presencia, con su palabra, con su consejo sabio, con su apoyo, con su silencio. Hay una tendencia nuestra, como las plantas, a buscar la luz. ¿Cómo poder diferenciar la vida espiritual o de lo espiritual en nosotros del espiritualismo? Cuando hay una incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ya eso nos está hablando de un espiritualismo. Cuando estoy dogmatizando, cuando me hiergo como que soy el poseedor de la verdad y los demás están equivocados, cuando de alguna manera me sobreexijo un perfeccionismo sin aceptar que nuestra existencia tiene luces y sombras, aciertos y errores, y que en ese diálogo del logro y del error se expresa nuestra existencia, ¿no? Entonces, el espiritualismo está relacionado a personas que se dicen espirituales, pero tienen un estilo de vida destructivo, personas que cultivan emociones negativas de un modo permanente y sostenido, y personas que tienen muchas veces una elevación religioso, confesional o espiritual, donde se sienten como más elevados que otros a los que deben rescatar. Encontré una definición muy linda, y lo habíamos comentado la otra vez, de autoestima, de un rabino, Pérez Elkin, que define la autoestima como el silencioso respeto por uno mismo. Podría decir casi con la misma idea que vivir desde lo espiritual en nosotros es vivir con ese silencioso respeto por lo que vamos haciendo y con un silencioso respeto por la historia y el camino que está haciendo el otro. Cuando hay una expresión coherente entre el mundo interno de una persona y el mundo externo, podríamos decir que está expresando su experiencia de lo espiritual, original. Pero cuando hay incoherencia entre su mundo interno y su mundo externo, podemos quizás pensar que lo que está cultivándose allí es un espiritualismo. Muchas gracias, Andrés, por esa respuesta. Hay aquí otras preguntas, bueno, y saludos para ti. Te saluda Anabela Peter. Anabela, muchas gracias, Anabela. Estuvimos conectados este fin de semana. Gracias. Juan López pregunta, Andrés, ¿hay magia en tus palabras? ¿Cómo relacionas la magia con la espiritualidad en un acto trascendental? Bueno, no sé, esa definición de magia corre por parte de quién. ¿De quién lo dice? Juan López. Juan, abrazo grande, Juan. Quisiera que me definieras qué es para ti la magia. Que sucede en la existencia a veces
experiencias que no podemos interpretar por lo racional, por la lógica, y que le damos hasta un carácter milagroso, sorprendente, luminoso, bueno, porque también esas cosas son parte de la existencia. Los pueblos indígenas tienen una figura dentro de la organización de su comunidad de el hombre o la mujer medicina, que no solamente son personas que sirven medicina en cuanto a hierbas, plantas, amuletos, rezos, sino personas que con el solo hecho de acercarnos a ellas, de alguna manera nos sentimos transformados. A lo largo de mi historia, y quizás si ustedes reflexionan en sus biografías, hubo personas clave que fueron grandes mentores en nuestra vida, que fueron encendiéndonos ánimo, infundiéndonos confianza, elevándonos muchas veces, ayudándonos a levantar después de la caída, y personas a las que cuando las buscábamos porque necesitábamos un consejo, una escucha, nuestro espíritu de alguna manera temblaba, vibraba, sentía como una plenitud tal que hasta perdíamos la noción de la hora, del tiempo. Y decíamos, uy, se nos fue el tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Porque perdíamos la noción del tiempo frente a esas personas con ese don del encuentro espiritual, con esa resonancia, con ese sentir lo trascendente de lo humano. En estos pueblos indígenas hay una experiencia musical, instrumental muchas veces, que acompaña las meditaciones, llamados ícaros, cantos repetitivos como mantras. Y hay uno particularmente que me gusta, que dice, dentro de otras cosas, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Cuando de alguna manera comenzamos a darle valor a lo humano en el humano, estamos comenzando a elevarnos. Cuando podemos ver como terapeutas, reconocer la patología, pero también saber ignorarla y ver la persona sana detrás de la patología. Cuando podemos conectar con el otro ignorando la etiqueta, porque muchas veces etiquetamos al otro y así como lo etiquetamos lo queremos ver. Soren Kierkegaard nos dice, si me etiquetas, me niegas. Por tanto, etiquetar a alguien y verlo siempre de la misma manera es negar la pura posibilidad que hay en esa existencia. Entonces, si nos encontramos con personas que nos hacen perder la noción del tiempo, que encienden en nosotros el fuego del amor, que encienden el fuego de la motivación a vivir, tal vez son magos, tal vez son grandes magos, tal vez son personas sobrehumanas dentro de lo humano. Pues siguen los saludos para ti, los agradecimientos. Y aquí está también una pregunta de nuestro compañero Gerson Herrera. Él está conectado desde el Reino Unido. Wow. Creo que hay 6 o 7 horas de diferencia. También Andrés está súper tarde en Uruguay conectado. Y Gerson nos pregunta, ¿cómo puedo fomentar la humildad y la compasión en los demás? Discúlpame que se cortó. ¿Cómo preguntaste, Iván? ¿Cómo puedo fomentar la humildad y la compasión en los demás? Evidentemente que lo primero que nosotros debemos hacer es tomar conciencia de nuestra limitación humana. En la medida que nos damos cuenta que no podemos con todo, pero sí podemos con algo, eso ya nos va motivando a ir siendo en el mundo desde el cultivo de la humildad. Humildad viene de humilis, humilis viene de humus, y humus es la parte fértil de la tierra. Dicen que de humus fue el primer hombre para la tradición judeocristiana. De
de ese sustrato fértil donde cualquier semilla que se ponga allí crece. Y en la traducción humildad de humilis habla de la persona que camina con los pies firmes sobre la tierra. El cultivo de la humildad viene desde la confianza de ir caminando con los pies firmes sobre la tierra, de ir confiado que no soy un fin acabado, que soy un proyecto, de ir confiado en que me voy haciendo día a día, en el acierto, en el error, en la confianza, en la desconfianza, en la positividad por momentos y en el negativismo por otro. Pero en esa aceptación de lo que voy siendo, se va dando una expresión de la humildad. Cuando voy haciendo un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación de lo que voy conociendo, incluida mi biografía, el lugar en el que nací, los padres que tuve, la historia que vengo escribiendo, y aceptando y reconciliándome con eso que no me gusta de mi historia. Muchos de nosotros estamos por el mundo hoy peleados con nosotros mismos porque no aceptamos nuestra historia. Y si yo no estoy reconciliado con esta historia, de este modo desordenado y peleado, es que me voy a vincular con los demás. Conocerme, aceptar lo que voy conociendo, eso ya me va a dar elementos para pararme con confianza a dar respuesta. Y cuando yo voy aceptando mis luces y mis sombras y amando esa trama, puedo comenzar a aceptar y amar las luces y las sombras del otro y aceptar que la trama que está haciendo no es un fin acabado, es un proyecto. Y ahí, cuando voy aceptando mi humanidad, voy cultivando sin saberlo la compasión. Empiezo a comprender al otro, a aceptarlo y a compadecerme de sus situaciones, sabiendo que yo también erro, yo también tengo mis dificultades, mis carencias, mi ignorancia, Iván. Hay tanto para aprender. Gracias, Andrés. Aquí hay una pregunta de Ana Nieto Rangel. Dice, ¿cómo dar eco a lo que la vida te pregunta y no quedarte en la zona de seguridad? ¿Quién lo pregunta? ¿Ana? Ana Nieto Rangel. Le preguntan a Víctor Frankl qué era esto del sentido, ¿no? Usted habla del sentido, pero ¿qué es esto del sentido? Y él dice, bueno, podríamos definirlo así. En el principio era el sentido y el sentido era la acción. Porque a la vida se le responde viviendo. Viviendo experiencias cargadas de sentido y de las que nos hacemos responsables. Por tanto, el eco de lo que vamos dejando va a ser el fruto de la vida vivida. No distraernos en el mensaje que queremos dar, porque eso es como vivir desde la mente, sino ser honestos y seguir unidos a los valores, a lo que voy describiendo y descubriendo que la vida me va preguntando, y en ese ir dando respuesta, vamos dejando como esteras, como ecos, como resonancias, ¿no? A veces cuando uno encuentra una charla muy linda con alguien que valora mucho y que admira, se va la persona y quedan resonando palabras, frases, o su perfume, dejó el perfume que nos evoca que estuvo, ¿no? Quizás, Ana, la respuesta iría por ese lado. Seremos eco en la medida que vayamos siendo fieles a la trama y que cada uno vaya tomando lo que necesite o quiera tomar si es que hay algo que nosotros podemos dar. Lo mismo que nosotros vamos tomando de otros, ¿no? Mercedes Sosa dice que somos un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. Y Silvio Rodríguez va a decir, yo soy como soy y a casi todo el mundo le pedí prestado. Tenemos un poquito de los aportes que nos hacen tantos seres queridos que aparecen en nuestra historia.
Aquí hay un comentario de Ana Luisa Camacho. Dice, gracias a la directiva de AMES por brindar este espacio para quienes de alguna forma vamos buscando luces que nos ayuden en este gran camino llamado vida. Gracias a todos y cada uno de los exponentes que más que una charla nos regalan parte de su esencia y eso es invaluable. Muchas gracias, Ana Luisa. Un abrazo para usted y su familia. Abel García Payares pregunta, ¿cómo puede la creatividad facilitar en tiempos actuales afrontar la incertidumbre? Qué buena pregunta. Abrazo a Abel en Sí. Colombia. Mirá, justamente tengo aquí una expresión clara de lo que el ser humano viene respondiendo a la pandemia. Esto comenzó a popularizarse aquí en Uruguay el 13 de marzo, cuando era un objeto que utilizaba un odontólogo o un cirujano en una sala de operaciones, o un ciudadano asiático que podíamos ver en un aeropuerto y veíamos que generalmente usaban para cubrirse por si tenían alguna enfermedad que no querían contagiar, y decíamos, qué raro, ¿cómo usa eso? Cuando para nosotros era algo extraño. Pero inmediatamente comenzó a popularizarse esto que anunciaba que estábamos viviendo una situación de peligro, de emergencia, que nos limitaba la vida, los encuentros, y que nos podía hablar de la muerte. Era la pregunta que la vida nos puso. A las semanas, el ser humano cambió esto por esto. Y esto fue una forma creativa de responder con un mismo objeto, pero ahora era algo que daba color, que daba creatividad, que ayudaba a la autotrascendencia. Muchos de estos tapabocas fueron hechos por abuelas que mandaban tapabocas a jardines de infantes, a residenciales de ancianos, gente que a través de crear los tapabocas podía tener un sustento, un ingreso, porque perdieron los trabajos, cerraron las fábricas o los lugares donde trabajaban. Entonces, responder creativamente a una situación como la de la pandemia es lo que nos muestra el poder, el logro del poder creativo. Cada uno de nosotros es un ser creativo y creador y recreador. Muchos lo olvidamos, muchos no lo sabemos, pero está bueno que intentemos incursionar en los actos creativos. Pintar, cantar, bailar, escribir, plantar plantas en el jardín, lavar platos, puede ser un acto creativo. Hacer un pastel para un ser querido, preparar la mesa de Navidad, crear un momento y hacer de un momento un espacio, un instante pleno de sentido, es un acto creativo. Evidentemente, en este tiempo de fiestas tradicionales, el espíritu que nosotros querramos transmitir en ese momento va a ser un acto creativo. La actitud que nosotros pongamos para celebrar a pesar de todo, para agradecer a pesar de todo, o para invocar conexión, ayuda, a pesar de todo, es un acto creativo. Por tanto, la creatividad como elemento constitutivo de la dimensión de lo espiritual en nosotros es algo que debe ser convocado. Gracias, Andrés. Aquí hay un comentario y una pregunta de Patti Arenales, nuestra compañera en Alta, pero también miembro de la directiva de AMES. Abrazo, Pati. Claro que sí. Andrés, maravillosa charla. ¿Será que este momento es la oportunidad de corroborar lo poco que necesitamos para tener bienestar emocional? Qué linda pregunta, Pati. Claro, este tiempo nos está permitiendo a quienes vamos abrazando la logoterapia, la filosofía del análisis existencial frankliano, vamos confirmando que este tiempo demuestra que es posible decirle sí a la vida a pesar de todo, que es posible autotrascendernos, que es posible autodistanciarnos, que es posible vivir valores. Por tanto, toda aquella teoría logoterapéutica es confirmada en la práctica. También se confirma que así como es importante el bienestar,
es tan importante el bien ser? Porque la calidad de vida de una persona no solamente se va a traducir entre un bienestar que tiene que ver con los bienes materiales necesarios para responder a la vida en lo cotidiano, sino también el bien ser. Estas dos cosas deben estar. ¿Cierto? La pandemia nos ha enseñado, nos permite ver que quizás no estamos usando toda la ropa que podemos tener en un ropero, que quizás no estamos pudiendo escapar al viaje, a la compra, al shopping o al ruido, y que quizás este tiempo de pandemia nos está invitando con el quédate en casa, a quedarnos en casa, pero no la casa física, sino volver a habitar nuestra casa interior. El tapaboca quizás podríamos fantasear que nos habla de hablar menos y escuchar más. Y el Zoom tal vez nos esté invitando con esto de enfocar o focalizar a que focalicemos en las cosas importantes de nuestra vida. La vida nos pregunta, no somos nosotros los que le preguntamos. Y tal vez la vida nos está preguntando, si jugamos con la creatividad y la imaginación, ¿qué vas a hacer de tu vida cuando todo esto pase? Y quizás este momento despojado de mucho ruido, de mucha distracción, sea un momento clave para esbozar una posible respuesta. Me gustaría hacer tal cosa, tal otra, me gustaría conseguir tal cosa, me gustaría promover, generar tal otra, ¿no? Y tener como un proyecto, un para qué. Y quizás este tiempo es un tiempo que nos permite ver que es posible estar con menos cosas materiales, pero sí acrecentar nuestro ser, el bienestar y el bien ser. Aquí está un comentario de José Gualterio. El mejor regalo que he recibido es escuchar esta conferencia. Saludos desde Jalapa, Veracruz, México. Pero Jalapa, Veracruz, ¿quién escribe, por favor? José Gualterio. José Cruz. Gualterio, muchísimas gracias. La presencia de ustedes y sus preguntas inspiran también que uno ensaye una respuesta. Hay un autor brasileño, filósofo, Dabaité, que dice que el existencialismo no existe y que existen los existencialistas. Jugando un poco con esa idea, a mí me gusta decir que quizás la logoterapia como algo abstracto no existe, existen los logoterapeutas, únicos e irrepetibles, singulares. Todos aportan y enriquecen muchísimo a esta escuela viva, ¿no? Por tanto, lo que ustedes están escuchando en este momento es la opinión de un logoterapeuta y en este momento. Pero no es la única ni es la verdad. Es lo que este logoterapeuta viene descubriendo hoy y quizás mañana lo sorprenda con otra reflexión completamente distinta. Por tanto, no se queden solo con esto, sino que indaguen, tomen de esto aquello que resuene y saquen todo lo que ustedes consideran que no les aporta absolutamente nada. Porque en esto de ir escuchando, pero también el saber a priori que todos ustedes tienen es lo más importante. Por eso comencé preguntándoles qué es lo que piensa cada uno y cada una de ustedes que es la espiritualidad, qué es lo que cree cada una y cada uno de ustedes que es su comportamiento ante la expresión de esa dimensión de lo espiritual en nosotros. ¿Lo cultivan, no lo cultivan? Y que puedan hoy sumar algún dato que no tenían, confirmar si es este el camino y la visión, y oponerse y rechazarlo si no es, porque también eso es la libertad, ¿no? Así que no es dar cátedra, no es decir esto es así, es simplemente hacer este intercambio. Sí, es un abrazo para José Gualterio Cruz, ya es nuestro compañero en Alta y ha estado con nosotros en algunos talleres. Magda Collazo también dice, la autobiografía, nuestra historia escrita con amor, excelente. Un abrazo, Magda. Claro, claro que sí. Frankel nos va a decir que el amor es el que hace mover al mundo, ¿no? Y él de alguna manera fue impulsado por el amor a su vida,
a su historia, a su biografía, a sus padres, a sus hermanos, a su mujer, Tili, a su mujer, Eli, a nosotros, al mundo, ¿no? Cuando desarrolla de alguna manera una propuesta terapéutica osada, porque agrega el dato para la comunidad científica que es posible incluir a la hora de definir al hombre y al ser humano, hombre y mujer, como un ser también espiritual, ¿no? Es osadísimo. Muy osado. Aquí dice Conchita Camal, ¿la magia puede ser la espiritualidad que te hace trascender? Pero, Conchita, ¿verdad? La magia es lo que para ti es la magia, ¿no? No quiero entrar en un terreno de si existe la magia, sino si es un truco de los predigitadores que hacen sus shows, o la magia tiene que ver con los pagos que van de Oriente a rendirle culto al niño Dios, según la tradición cristiana. Pero sin duda que podemos generar experiencias existenciales que a veces nos sacan de lo cotidiano y nos elevan a experiencias casi sobrehumanas, casi mágicas. Me pasa a veces de ir a un museo, ver una obra de arte y quedar absorto ante un cuadro, ¿no? Como los que pinta nuestro querido Iván, un gran artista de la xilografía y del grabado, o cuando escuchamos a un artista, un cantante popular, y de repente se hacen unos silencios y uno queda perdido, arrobado, cuando uno ve una obra de teatro y se pierde en los personajes, y cuando sale del teatro reconecta con el mundo y dice, ¿qué pasó? Porque cuando estaba en el teatro perdí la noción de lo que estaba pasando afuera y entré a algo que de alguna manera no era mágico, ¿no? Bueno, los griegos, que son los precursores del teatro, lo vivían como un acto sagrado espiritual, ¿no? De hecho, usaban unas máscaras llamadas personae, en las que a través de ellos, según ellos, el actor cuando se la ponía no era el actor, sino que a través de ellos hablaban los dioses. De ahí viene el término persona, ¿no? A veces pasa que cuando nos encontramos con una persona, la persona nos dice algo que va directo a nuestro corazón, y a la semana siguiente le decimos, quiero agradecerte lo que me dijiste la semana pasada, y la persona dice, ¿yo te dije eso? No tiene noción de lo que nos dijo. Y uno se pregunta, ¿y quién habló a través de la persona? ¿No? Bueno, quizás la voz de lo trascendente, qué sé yo. Esos impactos, esas voces, esa magia que hay en la mirada del ser amado, en la sonrisa de un niño, en el aleteo de un picaflor, un colibrí, en la majestuosidad de la mar cuando está serena, o del bravío, ¿no? Cuando está con olas impresionantes en un cielo gris plomizo. Todo nos habla, todo nos evoca, y ni que hablar de un cielo estrellado, cuando contemplarlo nos eleva y quizás nos recuerda, como dice el poeta, que somos polvo de estrellas, ¿no? Bien, pues ya estamos sobre el tiempo, Andrés. No quiero ya abusar de tu tiempo. Sé que allá en Uruguay ya pasan las 12. Muchísimas gracias por tu gentileza y por regalarnos este espacio. Quiero leer solamente por último algunos comentarios y agradecimientos para ti. Muchas gracias por este regalo. Como siempre, una excelente charla. Saludos, felices fiestas y un fuerte abrazo espiritual. Eso dice Lupita Rentería. Un abrazo y un beso, querida Lupita. Gracias, Lupita, Patricia, lo mejor para ti. Patricia Gómez, maravillosa charla. Gracias, Andrés, bendiciones. Para ti también, Patricia. Gerson Herrera, gracias a la directiva de AMES, en especial a Paco y Iván por abrir estos espacios tan valiosos para crecer como persona. Aunque es tarde en Londres, vale la pena el esfuerzo. Estos aprendizajes son únicos e irrepetibles. Feliz Gracias, Navidad, Gerson. abundancia espiritual para el próximo año. Abrazos. Gracias, Gerson. Lo Gracias, mejor para Gerson. vos también. Claro, claro que sí.
Cecilia Bejarano, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, felices fiestas desde California. Abrazo. Juana Elisa, gracias por esta bonita charla y muy buena reflexión y me gustó mucho el tema. Tere Gracias, Elías Elisa. Cruz, qué bella charla, totalmente de acuerdo en que este bello momento es una oportunidad o un llamado a volver adentro y valorar lo que realmente da sentido a nuestra vida. Saludos Lindo. desde Villa García, Zacatecas, México. Abrazo, Tere. Susana Maribel, muchísimas gracias por esta hermosa reflexión. Me faltaba en estos tiempos un sentido a esto de la Navidad. Qué lindo, Susana. Abrazo grande. Diana Hernández, maravilloso ponente. Saludos. Lidia León desde Los Mochis, Sinaloa. Marta Belén. Anabela Peter dice que Estela Espano y ella, Anabela, son tus fans, son tus admiradoras. Estela Espano, adorada Estela también, Sí. Anabela, gracias. Verdaderamente Querida Estela es Estela. una gran maestra porque es una logoterapeuta de raza, es una logoterapeuta que vive lo que cuenta, lo que transmite. Así que un abrazo grande a nuestra querida Estela Espano, que es bueno también que se acerquen a conocer sus escritos, sus reflexiones, sus videos, porque aprendemos mucho de la sabiduría de la gente que ha vivido, ¿no? Sí. Gracias, Estela. Sí, un Yo abrazo, soy tu querida fan. Estela. También yo, y ya también estuvo aquí con nosotros acompañándonos en charlas con sentido. Claro, claro que sí. ¿Me permites hacerte una pregunta más de Raúl Alba? Sí, claro que sí. Dice, tal vez tu necesidad de trascender impulsa tu creatividad para responderle a la vida las preguntas que te hace. ¿Será? Sí, sin duda. ¿De qué sirve cualquier obra de arte si no va dirigida a otros? Exacto. Muchas veces los otros son los que confirman nuestra identidad. Yo existo porque hay un otro que me mira. Yo existo porque hay un otro que me da valor en la existencia. Porque hay un grupo de personas que está allí preguntándome, enviándome mensajes y esperando que yo pueda hablar de algo que reflexioné durante la semana para preparar la charla y decir, bueno, ¿desde qué lugar quiero compartirles hoy el encuentro, ¿no? Entonces, sin duda, uno piensa en el bebé que primero se conecta con un pecho y al cabo de un tiempo, porque nuestra primera relación no es con una persona, sino que es con un pecho, si ese pecho está, estamos bien, y si ese pecho no está, estamos muy mal. Pero al tiempo nos vamos dando cuenta que ese pecho que nos alimenta tiene una mirada de amor que nos alimenta. Luego, cuando somos adultos y prescindimos del pecho materno, buscamos miradas de amor que nos alimenten. Y a veces hay hambre de ese amor, porque no miramos al otro, porque no lo recibimos, porque lo esquivamos, porque lo ignoramos, o porque lo miramos para criticarlo, enjuiciarlo, limitarle sus posibilidades, decirle lo que no hizo, lo que no dijo o lo que no trajo. Y eso, así como el acto trágico que estamos cometiendo con la ecología en la tala de árboles, también talamos existencias al recortar las posibilidades en el otro. Entonces, sin duda que hacer un acto creativo y trascender habla de la necesidad nuestra de dejar una huella, dejar una impronta. Por eso es muy importante cultivar las caricias psicológicas. Es muy importante reconocer en el otro lo valioso que es, lo importante que dijo, lo lindo o linda que vino arreglada, el aporte que hizo la semana pasada, siempre que la caricia psicológica sea real. No se trata de inventar y decir lo que no hay. Si no hay, no hay. Pero si hay, no ser mezquinos y decir, qué importante es para mí haberte visto hoy. Qué valioso lo que dijiste. Qué lindo el gesto que tuviste la semana pasada. Me quedé pensando en lo que aportaste, porque lo que dijiste no quedó desatendido, siguió generando algo en mí.
Y cuando estamos generando eso, estamos construyendo humanidad, estamos trabajando este nudo de vínculos, este nudo de relaciones, y estamos colaborando en este monoantropismo que nos invita Frankl y Ames en la difusión de la logoterapia a través de estas personas únicas e irrepetibles que tanto aporte hacen para seguir adelante. Gracias, Iván, a vos, gracias a Paco, a Patti, a Nancy, a Anabela, a todas las personas, a Clarita, a Nati, a las personas que integran Ames, porque bueno, a Wilmer, porque ponen a Lisle, adorado Lisle, porque ponen el corazón y porque son representantes de lo que dicen y lo que hacen. Hay una coherencia, así que mis felicitaciones a ustedes. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Raúl, por este comentario. Raúl es un alumno de logoterapia acá en Zacatecas. Gracias también, Ana Isabel Murillo, por el comentario que me dejaste ahí en el chat. Y gracias a todos. Como siempre, se nos acaba el tiempo y es una pena no poder leer todos sus comentarios, pero agradecemos con el corazón que semana a semana nos estén siguiendo y estén interesados, y gracias a ustedes, gracias a ese interés y a ese calor con el que nos reciben, es que hacemos estas charlas y este esfuerzo para que lleguen a ustedes y podamos dejarles algo. Bueno, podamos, gracias a los terapeutas, a los logoterapeutas que nos acompañan, ¿verdad? Y gracias, Andrés, por tu generosidad. Gracias por tu generosidad. Por favor, sin ustedes y la organización y hasta la conducción amena, activa, que hace que uno también se motive a repensar y crear respuesta, hace al encuentro. Hemos tejido hoy un encuentro, hemos sido todos creadores de este espacio y me siento muy feliz de eso. A cada uno y cada una de ustedes, el deseo profundo de un fin de año y fiestas tradicionales plenas de sentido, y al mismo tiempo la esperanza abierta en un nuevo tiempo. El mundo no va a cambiar el 1 de enero. Las injusticias no se van a disipar el 1 de enero. La lista que voy a hacer a fin de año y que va a terminar guardada seguramente en el cajón del escritorio no va a ser llevada a cabo en su totalidad. Pero saber que el año que comienza está dentro de cada uno de nosotros y que depende del tinte, de la creatividad, de lo que querramos escribir el año que va a ser. Entonces le deseo la mejor motivación para escribir pese a todo un buen año. Que lo puedan vivir en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, porque es un tiempo que necesita más que nunca la común unión. Entonces, el deseo pleno de salud física, mental, espiritual, y decirles hasta muy pronto, hasta muy pronto. Gracias, Iván. Gracias, Andrés, por esta hermosa reflexión, por esta charla tan interesante y nutritiva. Muchísimas gracias a Ames por este espacio. Muchísimas gracias a Paco Madera, que siempre está acompañándonos fielmente, a Patti Arenales, a Alta, por este servicio que prestamos a Ames. Muchísimas gracias a todos los que siguen estas transmisiones. Muchísimas gracias a todos los logoterapeutas que nos han apoyado de manera tan desinteresada. Y muchas gracias a Dios por confiar en mí y seguir haciendo su obra. Que pasen bonitas fiestas cerca de sus seres queridos. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en enero 12. Regresamos el segundo martes de enero. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.